El sistema agroalimentario industrial es uno de los sectores más contaminantes. Provoca la destrucción de ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad del planeta, y con ello la expansión de enfermedades y pandemias. Estamos en la sexta gran extinción. La alimentación se entiende como una mercancía y sus precios se deciden en las principales bolsas del mundo. Esto provoca el empobrecimiento de la tierra y de los campesinos, así como el incremento del hambre en el mundo. Yo diría que lo que necesitamos es sacar a la agricultura del capitalismo. No es tan solo un problema de modelo agrícola. La agricultura campesina, la agricultura ecológica dentro del capitalismo tampoco funciona. La Kosturica és un projecte agroecològic que va néixer l'any 2000 amb la intenció de poder demostrar que un projecte d'horta ecològica a petita escala i amb objectius socials era viable. Vale, merci, George. Aquí después yo. És molt important per nosaltres aquesta part de la producció, però és igual d'important que els objectius socials que tenim. Per això nosaltres parlem d'agroecologia i no parlem d'agricultura ecològica. Està más sana, però tienen que provar si... Perquè busquem objectius com cooperar amb altres companys hortelans com nosaltres per intercanviar coneixements i productes, com cooperar amb els consumidors que volen col·laborar en fer viable aquest projecte i fer viable que hi hagin pagesos i pageses en el territori, com buscar unes condicions laborals dignes de tot l'equip i treballar de manera al màxim horitzontal possible. Rebutgem totalment les llavors transgèniques que suposen una evidència del model ecocapitalista perquè ens porten a que la pagesia depengui de grans multinacionals que fan aquestes llavors i que nosaltres no ens puguem reproduir aquestes llavors i ens puguem guardar, com sempre havia fet la pagesia, aquest llegat de la humanitat, que són les llavors antigues. En cualquier caso, hay una forma de vivir que se ha demostrado que es renovable, que es sostenible, que incluso podríamos decir que es indefinidamente viable, y es la forma de vivir campesina. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! Ya me están esperando. La agricultura campesina es la agricultura que está ligada al territorio, que está ligada a lo local, que está ligada a una alimentación para la gente y que está ligada a producir alimentos a la vez que cuidamos de los entornos donde les producimos, ¿no? Es la agricultura que genera vida y esperanza, ¿no? Y es la agricultura que piensa en clave de no especular con los alimentos. Las barrealizas, que es el nombre de la granja, ¿no? Pues se encontraban en un estado prácticamente desértico, ¿no? Como fruto de lo que ha sido el productivismo agrario, la intensificación agrícola, donde prácticamente dejamos los suelos sin vida, ¿no? Sin biodiversidad. Aquí lo que hemos intentado es hacer una práctica que se había abandonado, que es asociar la agricultura con la ganadería. La ganadería es fundamental para mejorar los suelos, ¿no? Y la ganadería, en este caso concreto, tiene como base fundamental de su alimentación
los prados, la hierba, ¿no? De no cambiar, tenemos encima el colapso, ¿eh? Es decir, no podemos sobrevivir sin campesinos y campesinas, sin gente en los pueblos, gente que regrese a la tierra a trabajarla y abrazarla, no a especular con ella, ¿no? La Magrana Vallesana és una associació de productors i consumidors de producte ecològic. Llavors, des de l'inici, l'objectiu principal ha sigut fer accessible l'alimentació ecològica a la major població possible i que, a més, poder omplir fer tota la cistella de la compra en un lloc, tant alimentació com higiene personal i neteja de la llar. I bé, això és com el nucli bàsic que ens serveix, a més, per treballar i difondre tota una sèrie de missatges al voltant de la sobirania alimentària, l'agroecologia, l'ecofeminisme, tot un seguit de valors en què es basa el projecte. Quan hem anat fent tota aquesta aproximació a la sobirania alimentària i a l'agroecologia, inevitablement hem anat a parar també amb l'economia social i solidària. La Magrana, en quant a associació, estem parlant de més de 1.000 persones, hi ha un moviment econòmic significatiu. I també sempre hem considerat aquesta vessant de consum responsable, de l'impacte que té el consum i de quin model econòmic hi ha darrere de les compres i, en aquest cas, del model que nosaltres fem. Clar, molts me'n recordo, però clar, com som tres, un fica un descompte a l'altre i llavors se'ns passa. És molt important la implicació dels socis, dels voluntaris, perquè sí que hi ha uns socis treballadors que tenen bastant pes en responsabilitats, per això són socis treballadors, però ells sols no poden amb tota la botiga. I per això és molt important tota la feina de voluntariat que hi ha darrere. En un contexto de crisis ecosocial generalizada y de emergencia climática, pues la agroecología urbana sus principales potencialidades tendrían que ver, ¿no? Principalmente con relacionar a mucha gente con esta problemática de una forma más directa, a partir de la producción de alimentos en el contexto urbano empezar a generar, ¿no? Esa sensibilización ante un problema muy general, empezar a poner en práctica otro tipo de estilos de vida y de forma de relacionarnos, ¿no? con la alimentación y especialmente un cambio, ¿no? En nuestros hábitos, en cómo nos alimentamos, de dónde nos alimentamos. Los huertos comunitarios a nosotros nos gusta explicarlos muchas veces como experiencias de acupuntura urbana. Es decir, la acupuntura, digamos, sería esa intervención que frente a la cirugía agresiva, costosa e irreversible nos ofrece un modelo en el cual a partir de incisiones muy locales, reversibles, poco agresivas y poco costosas, pues permite sanar el conjunto de un cuerpo si se incide, ¿no? En los lugares adecuados.
Un interés de los huertos comunitarios ha sido siempre aspirar a no ser islas verdes, sino a construir un archipiélago que es un conjunto de islas, pero que están interconectadas, ¿no? Que tienen relaciones y tienen vínculos entre ellas, ¿no? Esto coordinando unos huertos con otros, que sería el tejido que vertebra la red de huertos comunitarios, y luego además la red como tal también, ¿no? Se interacciona con otros movimientos sociales, vecinales, y bueno, pues incluso forma parte de plataformas más amplias como podría ser Madrid Agroecológico. Pues estamos en una plaza que es el Jardín Comunitario del barrio de Lavapiés. Lavapiés es un barrio céntrico de Madrid, es el más multicultural y también uno de los más densos. Hay muchísima población y hay pocos espacios libres. Y hace 10 años los vecinos de Lavapiés decidieron recuperar este espacio para la comunidad. Y ahora lo que veis es el resultado pues, del trabajo comunitario y de las ganas de cambiar la ciudad, de apostar por otros modelos de relacionarse con la ciudad, con el espacio público. Y bueno, nosotros decimos que hemos ganado como una batalla, nos hemos adelantado al ayuntamiento porque empezamos como una ocupación. Nosotros decimos que empezamos de manera alegal, pero luego servimos como de espacio pionero para el resto de la ciudadanía, que también tenía pues, un poco nuestros mismos ideales, y los vecinos de Madrid empezaron a querer recuperar estos espacios degradados, como esta es una plaza, y recuperarlos para el barrio. Y entonces, pues bueno, vio el Ayuntamiento de Madrid y vio que había una demanda y se vieron obligados a regularizar este tipo de espacios en la ciudad. Ahora Madrid cuenta pues, cerca de 60 o 70 espacios que son muy parecidos a estos, que son huertos urbanos comunitarios o jardines comunitarios, donde los vecinos de Madrid y las vecinas deciden qué quieren hacer con el espacio público de sus barrios. Ahora estamos en la parte común, que es la parte que ocupamos legalmente de espacio público. La otra es la que fue cedida por el ayuntamiento y aquí es donde se comparte todo. Se comparte en la zona de cultivo, se comparte, entre todos lo cuidamos, entre todos lo cosechamos y entre todos nos lo comemos. Tenemos varias partes, la parte de cultivo, el invernadero, la compostera, y donde todos trabajamos y todos compartimos, y así es como hacemos barrio. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenéis que hacer aquí un poquito, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Hola. Hola. ¿Qué pasa el veranito? Hola. Hola. Feliz. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Miguel. ¿En eso, no? No, esos se han abierto por el calor. Por el calor, no lo del culo podrido, como eso que me contabas. No. Bueno, estos, mira, yo qué sé, lo que he podido coger. Es que no he estado yo tampoco en todo el verano. No, y es que mira, ¿cómo ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Acordaros de hace 4 años cuando decidimos que no hubiera valla, que fuera una valla abierta, vamos, que fuera simplemente para que la gente que pudiera pasar pudiera relacionarse con el huerto y que al final, además de melones, sandías y tal, recolectáramos aquí ganas, ilusión y barrio, sobre todo, ¿no? Esa era nuestra idea. Y diversidad, claro que sí. Sí, ha habido, está regular, ¿no? O sea... ¡Hala, la sandía fenomenal, eh! ¡Qué buena! La sandía tiene El melón amarillo no sé yo. El melón, no sé yo, ¿eh? Sí. A ver el melón de María Jesús. Huele muy bien la sandía. Está muy bien la sandía. Sí. ¿Quién quiere sandía? Yo.
¡Ay, el melón Mira este qué bueno! ¡Mira Oye, qué bueno! ¡Qué melón más bueno! Tiene buen color. ¡Hala, qué buen color tiene! Parte los finitos, parte las finitas para que quepan. Sí, Para si todo. me Y si sale no para por Cuidado, la se debe mitad. María Jesús, que Es que a estas horas y después del trabajo todo es bueno, ¿eh? Antonio, ¿quieres? Sí. Ya, a ver. Pártelo por la mitad para que llegue. Sí, Amando, ¿sandía o melón? No, yo prefiero melón. Yo sandía. Como habéis podido ver, el huerto de Manoteras es un huerto muy activo y muchísima participación. Y tenemos la suerte de que hay muchísima gente que es artista, y los que no son artistas pues son personas que entienden de algo, son profesionales de alguna historia. Entonces sumamos eso a que por las noches aquí se está muy bien. El barrio es un horno, pero en el huerto se está muy bien. Entonces un día surge la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos pequeños conciertos con esta gente tan artística que tenemos en el barrio? Y se nos fue un poco arriba. Nos vinimos arriba y en vez de hacer unos conciertos que fueran un poco acústicos, pues con la ayuda de toda esta gente profesional, pues construimos la grada hasta donde estamos sentados, el escenario que está ahí detrás, tenemos un técnico de sonido, un técnico de luces y empezamos a hacer cosas pues un poquito más en serio. Desde los huertos comunitarios solemos afirmar que plantamos verduras y hortalizas, cultivamos relaciones sociales y aspiramos a cosechar modelos de ciudad alternativos.